Libro de Job, capítulo 42, del 1 al 6. Cuando lo encuentre puede decir amén. Dice el versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Vamos a orar, dar gracias a Dios y pedirle al Señor, hable, instruya, edifique, hermano, nuestras vidas. Podamos recibir la palabra, obedecerla y compartirla. Amén. Y que en todo siempre el nombre del Señor sea glorificado. Oremos. Señor Jesús, damos gracias en esta hora por la oportunidad, Señor, de escuchar su palabra. Los que estamos aquí, los que están en casa, los que escucharán, Señor, en otra ocasión el mensaje. Pedimos, Señor, que hable, instruya, que sea alimentando nuestras almas, hablándonos, Señor, y ayudándonos a obedecerle, oh Dios, a compartir esta palabra viva y eficaz, y que sea Dios glorificándose en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse dando gloria a Dios. Gloria a Dios. El tema de hoy es: yo pensaba que te conocía. Ese es el tema de hoy. Yo pensaba que te conocía. Que si pensamos un poquito en este tema, hermanos, el verso 5 es precisamente lo que Job está diciendo: de oídas te había oído. Yo pensaba que te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Vamos entonces, como lo hemos venido haciendo los últimos miércoles, a aprender algunos principios con las oraciones de los personajes bíblicos. La Biblia está llena de oraciones en momentos de angustia, de persecución, de enfermedad, aún en momentos de alegría, de gozo, de felicidad, en momentos de victoria y en momentos de derrota. Hay hombres y hay mujeres que clamaron a su Dios, que invocaron el nombre de su Señor. Amén. Por lo tanto, precisamente el libro de Job no es la excepción. Y vamos a encontrar, en la medida que avanzamos, hermanos, en la lectura de este libro, la tremenda cantidad de oraciones de Job hacia Dios. Pero vamos a aprender precisamente el proceso. Sabemos que el patriarca Job posiblemente haya sido la persona que más sufrió, o uno de los que más sufrieron, uno de los que pasaron por momentos muy difíciles. Amén. Y la vida de Job, como la vida de todas las personas, la podemos describir como el pasado, el presente y el futuro, entendiendo todo esto como un proceso de parte de Dios, sabiendo que Dios lo controla todo, hermanos. Podemos decir amén. Dios lo controla absolutamente todo, y no hay nada que se le escape o lo tome por sorpresa, y que Dios se rasque un día la cabeza y diga: ¿qué pasó? Yo no esperaba esto. No, todo asunto, toda situación, todo lo que pasa, Dios lo sabe, hermano. Dios lo conoce. Amén. Y si Dios lo permite, Dios deja que suceda, es porque Dios siempre tiene planes. Dios no hace las cosas al azar, a ver qué sucede, a ver qué pasa. No. Dios todo lo que permite que suceda lo hace con un plan específico. Amén. El plan específico de Dios muchas veces se desconoce en el momento, y muchas veces lo podremos llegar a comprender en un futuro,
Pero hay otras veces que no lo vamos a entender en esta tierra y lo comprenderemos más allá cuando estemos ya en su presencia, que ese es el anhelo nuestro. Amén. Cuando miramos la historia de este patriarca, que entre sus muchas pérdidas, sus hijos, sus propiedades, sus amigos, y aún perdió la salud, fue un hombre, hermanos, que tuvo una situación muy complicada, pero más allá de todo, pudo salir adelante. Y nosotros hoy ya conocemos la historia completa, pero todavía hay una historia que Dios está escribiendo en la vida de cada uno de nosotros. Y todavía no sabemos que, aunque sabemos que el final será un final feliz, pero todavía está escribiendo el Señor la historia. Amén. Y hoy nosotros podemos encontrarnos en el presente, por supuesto, en el hoy. Pero ya hubo un pasado y vendrá un futuro. Amén. De Job y de todos los personajes bíblicos conocemos ya su historia. Pero la nuestra, hermanos, todavía no la conocemos toda. Dios todavía está escribiendo y Dios todavía está trabajando en la vida de cada uno de nosotros. La vida de este patriarca, hermanos, vamos a desarrollarla. Primeramente, mirando el ayer del patriarca Job. ¿Cuál fue el ayer? El ayer de Job era un hombre que contaba con innumerables bienes, con una familia casi perfecta, ¿verdad? Aparte de los bienes que poseía, tenía sirvientes. En esa época, quien tenía sirvientes, y aún hoy en día, se consideraba una persona rica o millonaria, alguien que podía. Amén. Además de todo eso, el patriarca gozaba de una buena reputación. Era conocido en la plaza. Dice que la gente, cuando él se sentaba en la plaza, la gente venía a buscarlo, a buscar consejos. Ese era Job quien describe esos primeros versículos, y es el Dios mismo quien describe a Job como un hombre recto. Y esas características, tremendas características. Amén. Era un hombre que gozaba de buena salud. Y si analizamos la vida del patriarca, pensaríamos, no le falta nada, todo lo tiene. En palabras de Satanás, ¿recuerdan? Sí, Job te sirve, Job te alaba porque tiene todo, ¿verdad? Y a veces pasa, hermanos, que el creyente solo cuando tiene alaba y agradece. Pero cuando le falta y pasa por momentos difíciles, ya no lo hace. Y a veces, tristemente, muchos le dan la razón al diablo. Sí, te alaba, te adora, te sirve, te sigue porque lo has bendecido. Está colmado de bendiciones. Pero la verdadera realidad de la fe de todo creyente no se ve en la abundancia, hermanos. Eso tengámoslo claro. Cuando hay abundancia, allí no podemos medir con exactitud la fe. La fe se mide en la adversidad. La fortaleza de mi fe se mide en la adversidad. Y Job, hermanos, el ayer del patriarca parecía perfecto, casi perfecto. Para la época, hermanos, y la cultura judía, para muchos de ellos, gozar de bienes materiales, de una familia numerosa, todo eso indicaba que habían sido bendecidos por Dios.
en esa época, y hoy en día muchos todavía miden la bendición de Dios a través de los bienes materiales que poseen. Aunque eso Jesucristo lo dejó claro, que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Pero en esa cultura se consideraba una familia bendecida. Cuando miramos a una mujer, hermanos, que tuvo cierta cantidad de hijos, creo que son 7 los que tuvo al principio. Era una familia numerosa, bendecida. Por eso la mujer estéril era una persona que se sentía maldecida y la sociedad colocaba el dedo juzgador. De seguro es estéril porque algo hizo, porque Dios la castigó. Y esa era la mentalidad de el pueblo. Amén. Cuando vamos al Nuevo Testamento, Juan 9, verso 1 y 2. Dice la Biblia, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, Rabí significa maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces la esterilidad en una mujer se consideraba maldición de Dios. La persona que era pobre se consideraba una persona que Dios la había maldecido porque no tenía bienes materiales. Una persona enferma, de igual manera, como nos lo dice el texto. ¿Quién pecó, Señor? En otras palabras, ¿por qué lo castigaste? Porque alguien pecó, alguien seguro hizo algo. Y en la teología de estas personas, hermanos, los amigos de Job los amigos de Job lo acusaban, le decían a Job, a ti Dios te castigó porque algo hiciste, porque pecaste. Y por eso te está castigando Dios. Pero nosotros conocemos ya la historia final y sabemos que no fue por esa razón por la que el patriarca pasó. Amén. Pero entonces, ese ayer del patriarca nos enseña, hermanos, que Job cuidaba a los demás. Job estaba al pendiente de los demás. Dice la palabra de Dios en el Job 1:5. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite de una fiesta que hicieron sus hijos, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Este es el padre, y también aquí incluyamos a la madre, quien está al pendiente de sus hijos, al cuidado de su entorno, que vela por los demás. Ese era el ayer de Job. Parecía que Job tenía al cuidado sus hijos, sus siervos, sus propiedades, y estaba atento a todos. La Biblia dice que era conocido en la plaza. Dice que la gente se acercaba y buscaba consejo. Job estaba al pendiente de los demás. Pero cuando sacaste tiempo para ti, Job, estabas tan ocupado en el cuidado de todos, ayudando a todos, pero ¿y tú cuándo? ¿En qué momento sacaste tu tiempo para tú cuidarte, tú ver por ti? El patriarca entonces, hermanos, en esa etapa
del ayer, donde gozaba de prosperidad, donde todo en él abundaba, podemos mirar la parte, hermanos, de la provisión de Dios. Dios es el proveedor de todas las cosas. Y cuando hablamos de provisión, hablamos de la mano de Dios. La Biblia dice que el siervo mira la mano de su Señor. En otras palabras, cuando buscamos la mano de Dios, estamos buscando provisión. Tenemos necesidad y queremos la provisión de Dios. Pero en la medida que la Biblia nos sigue narrando la historia de este patriarca, llegamos al hoy, podríamos decir el presente de Job. Y la Biblia entonces nos comienza a narrar las catástrofes una tras otra en la vida de este hombre. ¿No le ha pasado o nos ha pasado en algunas ocasiones, hermanos, que las crisis se nos vienen en paquetes, en combos, una tras otra? Estamos tratando apenas de solucionar algo y se nos vino otra y otra y otra. Y al patriarca se le vino la crisis. Y ya conocemos la historia, la muerte de sus hijos, sus siervos. Y lo perdió todo. Y la Biblia dice, hermanos, que cuando ya se encontraba en una condición complicada, aparte de todo ello, la mujer, la esposa, le dice, ¿se acuerdan las palabras que le dijo? Maldice a Dios y muérete. En otras palabras, no cuentes conmigo. Parecía que Job no tenía el apoyo de su esposa. Como muchas veces ocurre, hermanos, en las crisis no hay apoyo, ni de los más cercanos. Ese dicho que dice que en los momentos difíciles o en los problemas se conocen los mejores amigos. Y nos damos cuenta que el único verdadero amigo es el Señor, el que no falla. Amén. Puede ser que en el caso de Job no recibió el apoyo de la esposa, pero puede ser que en nuestro caso no recibamos apoyo del esposo, de la esposa o los hijos, los familiares cercanos o de la iglesia. Y parece que se nos acabó todo. La bendición se acabó. Y ahora miramos el presente del patriarca. Después de ser, hermanos, conocido, dice la Biblia que prácticamente fue desahuciado de la sociedad. Prácticamente se fueron todos de la vida de este hombre. Seguro que él ayudó a muchos, pero ahora que él padece necesidad, no hay quien le atienda o le ayude. Y ahora Job se enferma y viene esa etapa dolorosa. Amén. Muchos dolores y muchas aflicciones, pero Dios las llama pruebas. Y comienza la prueba de Dios con el patriarca. Amén. Comienza esa etapa dolorosa. Cuando miramos esa etapa de Job, haber perdido prácticamente todo, estando enfermo, es, hermanos, cuando comienza su intimidad con Dios.
es cuando el patriarca ahora sí está viendo por él. Antes veía por los demás, ahora tiene que ver por él. Y son momentos, hermanos, necesarios donde Dios nos va a atravesar, nos va a meter en momentos difíciles. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere hablar, intimar con nosotros. Porque ahora Job sí tiene tiempo de hablar con Dios. Seguro que antes lo tenía, pero ahora tiene más. Y ahora, hermanos, el patriarca puede orar, porque hablar con Dios es orar. Y prácticamente todo el libro de Job son pláticas de Job con Dios y con sus amigos. Pero en su gran mayoría fueron charlas, oraciones del patriarca con Dios. Amén. Cuando se habla de dolor, de aflicción o de luto, los que conocen de estos temas, hermanos, dicen que la mayoría de personas pasamos por 5 etapas del dolor, de la aflicción o del luto cuando se ha perdido un ser querido. La primera etapa es la negación. No aceptamos la situación por la que estemos pasando o la pérdida de alguien, no la aceptamos. La segunda etapa es la etapa de la ira, del enojo. Estoy enojado o enojada con Dios, con los hermanos, con mi esposo, con mi esposa, con todos. La tercera etapa es la etapa de la negociación. Esta etapa es cuando uno no ve como resultados y uno trata como de negociar con Dios. Señor, si tú me sanas, yo hago esto. Que es un momento ya de desesperación difícil. Que mucha gente le ha dicho a Dios eso, hermanos. Trata de negociar, que Dios le ayude y entonces las personas hacen algo por Dios. Pero en muchos casos las personas reciben la ayuda de Dios y bye y se olvidan de Dios. Pero Dios es fiel, es misericordioso y es amoroso. Amén. En la cuarta etapa viene la etapa de la depresión, que es la tristeza profunda y la sensación de vacío. Y puede ser la etapa donde la persona se encierra en sí mismo o en sí misma. Pero la quinta etapa es la etapa de la aceptación. La persona ya llega a un punto donde dice, acepto lo que me está pasando, acepto la pérdida de un ser querido, porque entiendo que todo está en las manos de Dios, que Él controla mi vida. Pero miren el proceso, hermanos. Estas etapas de la aflicción, del dolor o del luto, las atravesó Job. Todo ello parecía que la vida del patriarca era un sube y baja, una montaña rusa de emociones. Porque parecía que se encontraba en la cumbre, pero vuelve y desciende. Y claro, él no entendía lo que él estaba pasando, lo que él estaba viviendo, como posiblemente hoy nosotros no podamos entender algunas cosas. ¿Por qué? ¿O para qué? Y no sabemos.
Pero en ese proceso, hermanos, del presente del patriarca, estuve solo leyendo algunas porciones, pero hay capítulos completos de oraciones de Job a Dios y respuestas de Dios a Job. Es decir, si Job todavía gozara de privilegios, de bendiciones en todos los aspectos, a lo mejor no se hubiera dado esta relación íntima que Dios quería tener con su hijo, con el patriarca. Por eso, hermanos, cuando Dios nos mete en prueba, gracias a Dios, porque vamos a salir bendecidos, beneficiados. Aleluya. Dice en el capítulo 3, hermanos, no voy a leer solamente los títulos de los capítulos. Voy a leerle algunos títulos. El capítulo 3, Job maldice el día que nació, porque ya se encontraba en una condición terrible, desesperada. De seguro, tremenda impotencia. ¿Cuántas veces hemos sentido impotencia? ¿Qué hacemos? ¿Cómo resolvemos? Y en medio de la impotencia, lo único que nos queda es orar, buscar al Señor, acercarnos a Él. Y pareciera como que es la última opción, pero no lo es. Es la mejor opción. Amén. Entonces el capítulo 3, Job maldice el día que nació. Estaba en el proceso no, es que no entiendo, no, es que no quiero estar así. ¿Por qué nací? Se podría cuestionar. En el capítulo 7, Job argumenta contra Dios. Usted sabe lo que es argumentar. Pero Señor, yo te soy fiel, yo te sirvo, yo te amo, pero no entiendo. No sé si de pronto Job le diría al Señor, yo no me lo merecía, Señor. Y comienza Job a argumentar con Dios. Ese argumento es oración. Amén. Que aunque él está argumentando y posiblemente cuestionando a Dios, él está hablando con Dios. Amén. En el capítulo 9, la incapacidad de Job de responderle a Dios. Porque cuando hablamos con Dios y argumentamos con Dios, Dios, hermano, nos da respuestas en algunos casos. Y nos toca callar. Amén. Entonces, en ese capítulo 9 pareciera que Job ya entendió, pero no. Por eso le digo, esa montaña rusa de emociones. Parece que Job ya entendió, pero en el capítulo 10 vuelve y lamenta su condición. Vuelve otra vez como esa queja. ¿Por qué así? ¿Por qué estoy? ¿Por qué a mí? Y lamenta su condición. Capítulo 10. En el capítulo 16 se queja contra Dios. Yo creo que todos alguna vez nos hemos quejado con Dios, ¿verdad? Si le preguntamos, bueno, aquí Dios nos descubriría a todos. Job se queja contra Dios. En el capítulo 21, Job afirma que los malos prosperan. Es decir, ahora el patriarca se está comparando. Yo soy tu siervo, yo soy tu hijo, pero los pecadores no te sirven y ellos prosperan y yo no.
a mí me está yendo mal. Palabras muy similares al salmista en el Salmo 73. Entonces, Job, hermanos, lo afirma, lo está diciendo. Los malos prosperan. En el capítulo 29, Job recuerda su prosperidad anterior. Se va otra vez al pasado y está recapitulando todas esas bendiciones recibidas de parte de Dios. Tantos hijos, mi esposa, mis propiedades, mis siervos, mi reputación, mi salud. Y está como recordando lo que él tenía. Recuerden, hermanos, que todo esto es un proceso donde Dios permitió que Job entrara. Todo esto es un proceso, porque nosotros creíamos que al principio Job conocía a Dios, como nos pasa muchas veces que pensamos que conocemos a Dios. Y uno dice, yo conozco al Señor, y resulta que pasa algo y nos damos cuenta que no lo conocemos, que nos falta. Amén. Porque las relaciones, hermanos, se van fortaleciendo a través de la intimidad. Las relaciones matrimoniales se fortalecen a través de la intimidad, y no precisamente intimidad sexual, sino en el conocerse mutuamente, en la comunicación. Amén. Y eso es precisamente lo que sucede en todos estos capítulos. La comunicación del patriarca con Dios, y de igual manera Dios hablando con el patriarca. En el capítulo 30, Job lamenta su situación actual. Los capítulos del 38 al 41, Jehová convence a Job de su ignorancia. Todos esos capítulos son cuestionamientos de Dios a Job. Es decir, Job parecía que ya había cuestionado a Dios. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Ahora Dios cuestiona a Job. Y ahora Dios, hermano, convence a Job de su ignorancia. Amén. Por eso, ese capítulo 42 es la confesión de Job. Después de haber pasado por ese proceso donde Dios quiere tener intimidad contigo y conmigo. Esos momentos en que muchas veces no sacamos el tiempo para Él. Él se vale de muchas cosas para sacar el tiempo con nosotros, porque le interesamos a Dios. Nosotros deberíamos de estar buscando a Dios ansiosamente, y parece que es Él el que nos está buscando con ansiedad. Porque amanece otra mañana y Dios te está esperando y no te encuentra. ¿Y dónde estás, hijo mío?
tengo que irme al trabajo, tengo muchas ocupaciones. Al rato, Señor. Y se pasa el día y se pasa la noche. Y ahí está tu Señor. ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? Y parece que Él nos está buscando, cuando debería de ser al revés. Por eso el patriarca, hermanos, dice en ese capítulo 42, respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. Pero al principio maldijo el día que nació. Es decir, ahora entiende. Yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. Porque en palabras del mismo patriarca dice: lo que más temía fue lo que me sucedió. Parecía como que Job pensaba mucho en eso, como que presiento que me va a ir mal, presiento que me va a ir mal. Es interesante ver que como todos los días se levantaba a ofrecer sacrificio por sus hijos, por si pecaban. Como que estaba pensando. Miren, hermanos, hay creyentes que están pensando, esperar. ¿Para qué están esperando? Me va a ir mal, me va a ir mal, me va a ir mal. Algo me va a pasar, algo me va a pasar. Y Job dice que lo que él temía fue lo que le sucedió. Quiere decir que en sus pensamientos posiblemente estuvo eso. ¿Y qué tal si pierdo todo? ¿Y qué tal si me enfermo? ¿Y qué tal si todos me rechazan? Y lo que él pensó o lo que él temía fue lo que le sucedió. Por eso ahora él dice: conozco que no hay pensamiento que se esconda de ti, Señor. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Y dice: por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego. Esto, hermanos, es una oración. Job hablando con Dios. Después de 4 capítulos, Dios hablando con Job. Ahora Job está hablando con Dios. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Amén. Ahora has entendido, Job, quién es el maestro y quién es el alumno. Podemos entender, hermano, o debemos de entender quién es el que enseña. Porque pareciera que muchas veces creemos que nos las sabemos todas, de todo a todo, y que no necesitamos que nadie nos enseñe. Pero cuando habla Dios, hay que callar y hay que sentarse a escuchar palabra del Señor. Y ahora dice el profeta, el patriarca: te preguntaré y tú me enseñarás. Y vienen, hermanos, esas palabras muy conocidas, de oídas te había oído. Yo pensaba que te conocía. Amén. Por eso, muchas veces, en la mayoría de casos, en la prosperidad, no se conoce a Dios como se debería de conocer. Hay que pasar por esa etapa difícil para poder entender que separados de Él nada podemos hacer. A veces pensamos, hermanos, sí, yo sé eso. No, lo aprendemos hasta que pasamos. Si no hemos pasado, no sabemos. Vamos a seguir en esa etapa de oídas te había oído. Pero hasta que pasamos, hermano, por la prueba, es que podemos entender que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Es que podemos entender que el único que está
todos los días conmigo es el Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. Porque muchas veces vienen situaciones que ni nuestros familiares ni nuestros seres queridos nos entienden. Pero el Señor sí nos entiende, sí nos comprende y está ahí para ayudarnos, para sostenernos, para sustentarnos. Aleluya. Y para que podamos aprender, gloria al Señor, que al Señor no se le busca solo por necesidad. No. Muchas veces el creyente se acostumbra a siempre buscar la mano de su Señor. Es decir, necesidad. Señor, necesito esto, necesito lo otro. Ayúdame, provéeme, susténtame. Pero lo que Dios quiere, hermanos, es que aprendamos a buscar su rostro, no su mano. Dios lo que quiere es que aprendamos a buscarle y adorarle, exaltarle y reconocerle. ¿Quién es Él? Momentos en que simplemente lo que queremos es estar con Él, cerca de Él. Decirle cuánto le amamos, cuánto le deseamos. Queremos adorarle, exaltarle. Aleluya. Ya ahí no miramos su mano a ver qué me va a dar. No, 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 no. Simplemente, Señor, quiero estar cerca de ti. Quiero adorarte. Quiero bendecirte. Quiero reconocerte que eres mi Dios, mi Señor, mi Padre, mi todo. Y no hay espacio para decirle, dame, simplemente. Quiero adorar. Quiero adorar. Por eso cuando estamos en la etapa de oídas te había oído, todavía estamos en la etapa de mirando, a ver cómo me bendice Él, a ver qué me da Él. Pero cuando ya pasamos a más ahora mis ojos te ven, ya hemos aprendido que aunque haya o no necesidad, yo he aprendido a adorar su nombre. Yo he aprendido a encontrarme con Él. Ningún día va a ser demasiado ocupado para no buscar su rostro, no buscar su presencia. Siempre voy a sacar un tiempo para buscarle a Él. Porque he entendido que Él es mi todo. Y en palabras del patriarca, aunque Él me matare, en Él esperaré. Yo pensaba que te conocía. Pensábamos así, que lo conocíamos. Pero es a través de este proceso que aprendemos a estar en su presencia y depender de Él. Preparen el grupo para cantar. El canto que dice, quiero estar en su presencia. El que dice, dame de beber de tu manantial. Dice el versículo 6, por tanto me aborrezco
y me arrepiento en polvo y ceniza. Después de haber pasado por esa montaña rusa de emociones, dice, ahora me arrepiento. Dios lo que quiere, hermano, es que nos veamos la cantidad de veces que ni le buscamos, que siendo sinceros ni nos acordamos de Él, que estoy muy ocupado. Y Él tan bueno, tan paciente. Mi hijo no vino a mi encuentro lunes, pero aquí lo espero el martes. ¿Pero dónde estás el martes? Necesito conocerte más, Señor. Necesito buscar tu rostro, no tus manos, tu rostro. Después que el patriarca, hermanos, oró, primero se arrepintió. Dios mismo le dice que ore por sus amigos. Y ya que pasó el proceso, ahora la Biblia nos enseña el futuro del patriarca, la tremenda bendición que Dios restauró en la vida de este hombre. Y dice ya en los últimos versículos, hermanos, dice en el verso 10, Job 42:10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos, todas sus hermanas, todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Y ahí narra todos los bienes materiales, los hijos, los a nombres de algunos de ellos. Y ese es el futuro, la bendición. Pareciera, hermanos, como que Dios sacó a Job de su entorno y se lo trajo con él. Vente, hijo, quiero que estemos tú y yo solos. Y ya que pasó el proceso, entonces ahora estás preparado. Ya nada impedirá que busques mi rostro. Aleluya. ¿Qué tanto conocemos a Dios, hermanos? ¿O qué tanto pensamos que lo conocemos? De oídas te había oído, pero ahora me he dado cuenta que siempre has sido fiel, Señor, que me amas con amor eterno, y no me lo dices solo de palabras, solo de labios, sino me lo demuestras. Aleluya. Vamos, hermanos, a cantar este canto. Y si usted siente necesidad de Dios, búsquele. Busque el rostro del Señor.
Y con toda sinceridad dígale: sí, Señor, reconozco que te he fallado, no he buscado tu presencia como debo, perdóname, pero aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Te necesito. Aleluya. Si usted quiere arrodillarse ahí o ponerse en pie mientras se canta ahí en casa, hermanos, si usted siente arrodillarse, puede hacerlo. Si usted quiere estar ahí, vamos a buscar a Dios. Aleluya. Te necesito, Señor. Te necesito.